La Biblia dice que nosotros tenemos un amigo que jamás nos abandonará. Ese amigo se llama el Espíritu Santo de Dios. Ese amigo es el que nos llevaría a toda verdad, a todas aquellas personas es decir, llevaría a toda verdad a todo aquel hombre o mujer que se anime a buscarlo, que se anime a tener una relación personal con el Espíritu Santo. Aquella persona que diga: quiero tener una amistad, Espíritu Santo, contigo. El Espíritu Santo viene porque dice la palabra que Dios no da su Espíritu por medidas, sino que Él envía su Espíritu Santo para que sea nuestro compañero fiel y nos ayude aquí en la tierra a entender las verdades, a hacer lo que yo no puedo hacer. Es decir, yo haré lo posible, pero Él hará lo imposible. A entender lo que yo no pueda entender. Es decir, hay cosas que yo no podré entender, pero hay cosas que Él sí tiene la capacidad de entender y hacerme entender para que mi pie no tropiece, porque la palabra dice: no, Dios no se dormirá, ni tu pie se va a resbalar, ni vas a tropezar. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre este fenómeno? Cuando nosotros aprendemos a tener primeramente a un amigo fiel llamado Espíritu Santo, que es el que te quiere guiar a toda verdad. Y la palabra dice que Él nos anhela celosamente, es decir, que Él quiere caminar con vos, Él quiere ayudarte, Él quiere llevarte por el mejor camino, por el mejor sendero. Él quiere ser aquella persona que te dice: esto es lo que te conviene y esto es lo que no te conviene. Es decir, es una relación de amistad la que nos va a nosotros enseñar a poder caminar en victoria en esta tierra. Proverbios capítulo 13, verso 20, y dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Qué tremenda palabra, y necesitamos al Espíritu Santo para entender esto. Porque ¿cómo nosotros podemos saber quién es el sabio y quién no es el sabio? Porque hay cosas en esta tierra que parecen muy, pero muy buenas. Hay cosas que aparentemente son preciosas, pero el fin, dice la Biblia, es un camino de muerte. Allí necesitamos la intervención de nuestro amigo fiel. Allí necesitamos la intervención de esa tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios, el que nos va a acompañar, el que nos va a decir: aquí por este camino te conviene, por aquel te conviene. Y usted dirá: pastor, ¿y cómo Él te va a hablar? Claro que Él nos va a hablar, claro que Él pondrá señales, claro que Él hará cosas para que puedas entender. Si en la antigüedad usó un asna para hablar a una persona que no se estaba dando cuenta que sus ojos espirituales estaban cegados, hoy el Espíritu Santo hará cualquier cosa para hacerte entender si verdaderamente tenemos una relación con Él. Anda con sabios, dice la palabra de Dios para todos. Anda con sabios y te harás sabio. Anda con brutos y te meterás en líos. Entonces, para no meternos en líos y para poder caminar como sabios y no quebrantados, es necesario que el Espíritu Santo nos pueda hablar. Y el Espíritu Santo, quiero aclarar algo antes de poder seguir con este tema. El Espíritu Santo es una persona, y de hecho, como dice espíritu, es espiritual. Se mueve en el mundo espiritual y ve cosas que nosotros no vemos, sabe cosas que nosotros no sabemos. Quiere guiarnos hacia donde nosotros muchas veces pensamos que no tenemos que ir, pero también quiere guiarnos y sacarnos del lugar donde muchas veces tampoco tenemos que ir. A veces decimos: voy para la izquierda, pero el Espíritu está viendo que para la izquierda es el lugar incorrecto. Entonces Él va a tratar de sacarte. ¿Por qué? Porque Él te ama, porque Él te anhela celosamente. Y eso es lo que quiero que podamos entender, porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo, esto es aparte, yo quiero hacer una pequeña introducción. Con Cristo dice: estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, el Espíritu de Cristo, esto es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas: el Espíritu de Dios es el que vive en mí. Y ahora dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Es decir, no es una vida de fe, es decir, yo debo creer que el Espíritu Santo camina conmigo. Una vida de fe es lo que a nosotros nos trae ventaja. Es decir, la ventaja de tener fe en Cristo es que Él puede hacer lo que yo no podía hacer solo, lo que yo no podía pensar solo, Él puede hacerlo. Eso es una vida de fe. Yo quiero aclarar esto porque la diferencia de vivir en la carne o en el espíritu, es decir, vivir en la razón o en el espíritu, no se trata de ser místicos o raros, sino se trata de dónde deposito mi confianza. Porque hay mucha gente dando vueltas por ahí que mistifica todo el evangelio y todo es místico, todo tiene que ver con cosas raras que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia. La verdadera persona que es espiritual, la persona que no camina en la razón, que no camina en la carne, como dice la Biblia, sino es una persona espiritual, es una persona que sabe que su confianza está depositada en Dios. No es que yo tengo que vivir soñando cosas o viendo cosas, que no está mal, porque Dios puede hablarte de mil maneras. Pero hay gente que cree que lo espiritual, hay gente que solamente cree que vivir en el espíritu es vivir mirando cosas que nadie ve, escuchando cosas que nadie escucha, es decir, soñando cosas que nadie sueña. Pero vivir una vida en el espíritu es aprender a depositar mi confianza en Cristo, en Dios. Allí está mi confianza, allí estoy anclado. Eso es lo que nos hace diferentes a vivir una vida en la carne o una vida en el espíritu. Yo creo en las profecías, claro que las creo, pero antes de creer en una profecía, primero miro de dónde viene la profecía. Antes de entender un sueño, primero miro de dónde viene, cómo es la persona, si pone su confianza en Dios, si tiene todo ordenado, tiene ordenadas sus cosas. Entonces de allí es donde yo puedo entender acerca de que verdaderamente esta persona confía en Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque necesitamos aprender a seguir al Espíritu. Y para seguir al Espíritu y no ser quebrantados o meternos en líos, tenemos que caminar con gente que tiene confianza en Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la Biblia dice que el sabio es temeroso de Dios. Entonces, aquí en estos versículos podemos encontrar dos tipos de personas, de las cuales nosotros vamos a elegir o vamos a escoger con quién relacionarnos, con los sabios o con los necios. Lo que cambia de los dos tipos de personas son el resultado de la amistad. Eso es lo que cambia. Es decir, si me junto con personas que verdaderamente tienen sabiduría y confianza en Dios, aprenderé a tener confianza en Dios, aprenderé a ser sabio y aprenderé a tomar decisiones llenas de sabiduría para mi vida. Y al final lo que terminaré cosechando son cosas buenas para mi vida. Pero si me junto, dice, con necios, aprenderé a hacer necedades, aprenderé a tomar decisiones necias y al final traeré quebrantamiento para mi vida. Es por eso que necesitamos nosotros la guía del Espíritu Santo. Porque tenemos nosotros los seres humanos, el Señor ha permitido que gente pueda entrar dentro de nuestro círculo, dentro de nuestra intimidad, y a veces le abrimos las puertas a cada persona que lamentablemente, le abrimos la puerta en nuestro corazón, que lamentablemente no tienen la sabiduría de Dios, y hacemos una alianza con alguien que no es sabio y solamente nos lleva a la destrucción, solamente nos lleva a ¿qué? A tener días de quebrantamiento. Entonces, ¿cuál es la importancia de poder escoger bien mis amistades? ¿Cómo? O sea, es importante. Esta es la pregunta que yo quiero formularme hoy, que anoté en esta noche. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo escoger? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el peligro que corro con una mala amistad? ¿En qué puede afectarme? Entonces, ¿por qué? Porque esas personas, como te dije, muchas veces tienen acceso a tu corazón, a tu mente, entran a tu casa, es decir, y a veces consideramos que son nuestros amigos. Pero para tener amigos como eso, preferible tener enemigos. Para eso
Para tener amigos de ese tipo que solamente quieren ensuciar tu mente y te quieren llevar a destrucción, no tenés necesidad de enemigos. Y quiero hablarte de esta noche de esa capacidad que nos da el Espíritu Santo de reconocer una mala amistad, una mala influencia. Y quiero hablarte de un pasaje de las Escrituras. Quiero que puedas ir conmigo a Deuteronomio capítulo 13, verso 6. Y voy a leer la palabra de Dios para todos. Si tu hermano, hijo de tu mamá o de tu papá, tu hijo o hija, dice, la esposa que amas o tu amigo más cercano, te anima secretamente diciendo, vayamos y adoremos a otros dioses que ni tú ni tus antepasados, dice, han conocido. Es decir, la otra versión sigue diciendo, la Reina Valera sigue diciendo, no consentirás con él ni le prestarás tu oído, dice. Pero está hablando, cuidado, Deuteronomio está diciéndote que hay un problema que a veces es difícil de reconocer si el Espíritu Santo no está en nosotros. ¿Quiénes son nuestros peores amigos o quiénes son nuestros mejores amigos? ¿O quiénes son las personas que consideramos amigos y tal vez nos estén causando un daño en nuestras vidas? El texto completo dice, en la versión Reina Valera, en Deuteronomio 13:6, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o tu hijo o tu hija, y dice tu mujer o tu amigo íntimo, diciéndote en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni aun tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo, no consentirás, dice, con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Amén. Esto es lo que el Señor estaba ya hablando acerca de los que querían seguirle a Él, de aquellas personas que querían amarle y servirle a Él. Él les estaba diciendo, no le prestes el oído a aquellos que no me siguen, a aquellos que quieren seguir cosas extrañas, dioses extraños. Y tal vez usted está diciendo, ¿cuáles serán los dioses extraños? Hay muchas cosas que las convertimos en dioses extraños. A veces somos personas tan vulnerables que convertimos el carácter en un dios, la habilidad en un dios, la capacidad en un dios. Entonces es allí donde nosotros tenemos que aprender que la confianza nuestra siempre tiene que estar puesta en Dios, y que si nos unimos a gente del Espíritu, a gente que confía en Dios, esa gente nos llevará a nosotros, nos incitará a ser personas espirituales. Pero aquí el Señor le aclara al pueblo y le dice, cuidado con ese tipo de personas que te incitan a los oídos a hacer lo que a mí no me agrada. Es decir, el gran problema que muchas veces es muy difícil reconocer cuáles son los mejores amigos o nuestros peores enemigos. Que las personas que tal vez consideramos amigos son los que están causando daño en tu vida, están causando daño en mi vida. Entonces, Dios ha puesto en nosotros algo que se llama ese sentimiento de amistad, que nos da la capacidad de relacionarnos con los demás. Él mismo dijo que no era bueno que el hombre esté solo, y por eso mismo en su palabra nos ha dejado los mejores consejos, los mejores versículos para poder reconocer en nuestra vida una mala amistad. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, allí en la palabra Él comenzó a nombrarnos pasajes donde Él nos dice, donde Él nos aconseja a través de la Biblia cómo reconocer una mala amistad. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, verso 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dijo, es mentira lo que Dios está diciendo. Y quiero advertirte, porque una mala amistad
es aquella que interpreta la Biblia a su conveniencia. Es decir, una persona que dice ser amigo o amiga tuya y que interpreta la Biblia a su conveniencia, es decir, podríamos decir el Evangelio según San Fulano o San Mengano, es una persona que no te llevará por buen camino, porque esto lo vemos, es una astucia, es una artimaña del enemigo desde el principio de la vida. Es decir, decirle a la persona, instigar a la persona y decirle lo que Dios dice es mentira, no vas a morir. Entonces, una mala amistad es aquella que interpreta a su antojo, que interpreta a su conveniencia la Biblia y quiere incitarte a que también puedas ir hacia ese camino. Y todos sabemos cómo terminó la historia. La Biblia dice que tanto instigó a la mujer, la serpiente, que la mujer terminó accediendo. Es decir, la serpiente era astuta. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto. Y siempre, quiero decirte algo, quiero aclararte, y esto siempre les digo a los hermanos del ministerio, él jamás vendrá, porque Satanás tiene una particularidad, como mucha gente, no da la cara. Jamás dará la cara, primero porque vive en un mundo espiritual y necesita un cuerpo donde pueda expresarse. Entonces utilizará personas que nos hagan dudar sobre lo que Dios dejó establecido en la palabra. Esa es la astucia de él. Es decir, él usará tal vez a personas de tu círculo que tal vez estás llamando íntimo, que estás teniendo cerca. ¿Para qué? Utilizará para que te digan que lo que Dios dice es mentira. Entonces ese tipo de amistades no sirve. Ese tipo de amistades está hablando de un evangelio que está totalmente transgiversado, un evangelio que no existe, un evangelio que está tomado a su conveniencia. Por eso es tan importante que podamos reconocer esas malas amistades. Dios había dicho que si comían del árbol morirían, pero la serpiente dice no van a morir. Y fíjense qué tremendo, porque Eva, ¿a quién le creyó? Le creyó a la serpiente. Le creyó a la serpiente y terminaron siendo destituidos. Y usted sabe la historia, todo lo que ocurrió. Entonces, ¿cuántas personas en tu vida, cuántas personas en nuestras vidas saben que somos cristianos, que amamos a Cristo y vienen a querer darte una interpretación propia de lo que dice la palabra de Dios, según las conveniencias de ellos? Yo de esto he escuchado muchas interpretaciones totalmente erróneas, totalmente fuera de contexto. Usted no se olvide que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y de este tipo de gente hay por todos lados. Es decir, cuidado con esas amistades que te dan un consejo que está en la palabra, pero que está totalmente torcido, que está totalmente mal interpretado, que lo único que quieren hacer es convencerte. Lo único que quieren hacer es que puedas acceder a esa tentación que el enemigo quiere poner. ¿Para qué? Para que Dios no pueda bendecirte, para que el Espíritu Santo se vaya, para que haya una barrera una vez más entre el hombre y Dios. Es por eso que quiero que entiendas, y yo noté acá algunas cosas, que algunos pseudo evangélicos que son también pseudo lectores de la palabra dicen por ahí, que es lo que yo escuché durante toda mi vida. Por ejemplo, no es necesario ir a la iglesia, Dios está en todo lugar. Claro que Dios está en todo lugar, pero la palabra dice que debemos congregarnos, que en la comunión de los santos está la bendición. Es decir, la casa de Dios fue preparado, el templo somos nosotros, pero en la comunión entre unos y otros, allí está la bendición. También dice que no dejemos de congregarnos, dice el Nuevo Testamento. No hagáis como algunos, porque cada vez que se acerca el día, dice, es cuando más debemos exhortarnos a congregarnos y a estar juntos, dice la palabra. Entonces, cuidado con esas teologías baratas, esas teologías que no tienen sentido, esas interpretaciones que para mí son de personas que ni siquiera tienen un poquito de temor de Dios. Cuidado con esas cosas raras. Por ejemplo, no es necesario ir a la iglesia, Dios está en todo lugar. Claro, Dios nos acompaña en todo lugar. O por ejemplo, una relación sexual fuera del matrimonio no es pecado si uno lo hace con amor. ¿Escuchó alguna vez eso? Pero si lo haces con amor, ¿cómo va a ser pecado? La Biblia es clara y habla acerca de estas cosas.
Y años nos hemos equivocado los que ya somos de grandes evangélicos. Yo quiero desenmascarar esto. ¿Cuánto tiempo hemos hecho cosas que abominaban a Dios? Pero hoy todavía existe la teología barata, esa teología barata, sucia, del mismo infierno, que dice una relación no es pecado si uno lo hace con amor. O no te preocupes, Dios es amor, no te va a castigar. No, haz nomás lo que tenés que hacer, Dios no te va, Él es amor, Él es amoroso. Pero resulta que lo que el hombre siembra cosecha. Claro que Dios es amor, pero lo que estás sembrando vas a cosechar. A la larga o a la corta vas a cosechar. O te leo otra que escribí. Por ejemplo, no importa, dice que no todo es pecado. Es decir, lo malo son los excesos. Es decir, no hay que ser extremista, dicen algunos. No, todo no es pecado. Hay cosas que son extremistas. O sea, no tenemos que irnos al extremo. Lo que es malo, los excesos. Es decir, si sos alguien que sos vicioso, listo, yo creo que un esqueleto de vino no te va a hacer mal, pero 10 sí. Más o menos así. Los excesos son malos. Tal vez si estás casado, que tengas un amante, no hay problema, pero 10 sí, eso es un exceso, ya es un problema. Entonces, esa teología barata que nos sirve, que ensucia las cosas del cielo, son de las que tenemos que tener en cuenta. Si esa amistad que nos está influenciando está bien o está mal. Quiero decirte algo y dejarte bien claro. Tenemos que saber que Dios es el que define lo que es pecado o no. Es Dios. Yo quiero decirle a esa gente y quiero hablarle a esa gente que quiere acomodar lo malo a lo bueno y lo bueno a lo malo y que pobrecito, que esto, que lo otro. Aquí hay uno solo que define las cosas. Aquí hay uno solo que define lo que es pecado y lo que no es pecado. Es decir, ni la sociedad ni tus amigos son los que definen lo que es pecado y lo que no es pecado. Aquí el único que define lo que es pecado y lo que no es pecado es el Señor y lo que está escrito en su palabra. Entonces, cuidado, mucho cuidado a esas amistades que lo único que hacen es interpretar la Biblia a su manera. Dígale a su hermano, cuidado con los que interpretan a su manera la Biblia. Lo segundo, una mala amistad es aquella que nos hace creer que lo bueno es malo. ¿Sabe qué dice Isaías capítulo 5, verso 20? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Tenemos que aprender una medida. Y la Biblia es clara. Lo malo, aunque los demás digan no es bueno, yo quiero decirte que el veneno, por más que lo cubras de dulce, sigue siendo veneno. El veneno, por más que yo no sé si una vez escuchó la frase esa que dice, por más que la mona le vista de gala, mona sigue siendo igual. Entonces, el veneno, por más que le cubras de dulce, sigue siendo veneno. Es decir, lo malo es malo, aunque los demás digan lo contrario. ¿Cuánta gente llama a la vida evangélica, llama aburrida, llama lavado de cerebro, pérdida de tiempo? Dicen que leer la Biblia te va a volver loco. Eso, yo escuché a mucha gente decir, no, pero de tanta Biblia, de tanta teología, te vas a volver loco. Escuché a gente diciendo, qué aburrimiento debe ser estar allí en ese lugar. ¿Cuántos dicen que te estás perdiendo lo bueno que el mundo te ofrece? Pero alguien dijo una vez, y yo no me voy a olvidar jamás, cuidado con lo que el mundo te ofrece. Yo recuerdo a una persona que le dijo a otra hace mucho tiempo atrás, le dijo, yo quiero probar las cosas del mundo, porque al final yo no disfruto nada, nunca disfruté nada. Y recuerdo que esa persona le dijo, cuidado, mucho cuidado con lo que el mundo te ofrece, con lo que el mundo hoy te está ofreciendo. No permitas que el enemigo te robe lo precioso, lo hermoso, y lo tengas que regalar, lo tengas que desparramar por el mundo. Y esa persona, luego de mucho tiempo, dijo, ¿qué razón tenía ese hombre que me dijo? Cuidado, cuidado. ¿Cuántos llaman bueno, por ejemplo, a ir a los vicios hasta perder el conocimiento? ¿Cuántas veces nos hemos jactado? Digo nos hemos jactado porque yo no nací en un hogar cristiano.
Hice mi oración de entrega a los 23 años, pero hace 10 años que conocí al Espíritu Santo. Pero antes de ese tiempo, ¿cuántas veces uno se jacta de decir, ay, tomé tanto, hice lo otro, hice esto, hice aquello, y se jactan como una valentía? Entonces, luego esa persona termina destruyendo a la otra. Personas que te dicen aprovechar el tiempo porque sos joven, porque sos esto, porque ahora tenés que hacerlo. Cuando nosotros en la palabra tenemos preciosas promesas, tenemos más de 3.500 promesas en la Biblia que nos están diciendo que Dios tiene grandes cosas para nosotros, cosas que no son cosas que van a perderse o que tienen solo una temporada, sino cosas que serán eternas. Y el día que terminemos aquí en la tierra tiene aún mejores cosas allí en el cielo, y vamos a disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Así que cuidado con las malas amistades. Que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo nos lleve a poder comprender. Hay un texto en la Escritura, 2 de Samuel capítulo 13, verso 1, y quiero que puedas entender que una mala amistad es aquella que en lugar de ayudarte, en lugar de corregirte, promueve tu pecado. Promueve tu pecado. Y usted me dice, pastor, ¿y usted dónde existe eso? A ver, dígame dónde dice. Yo quiero leerte una historia. Dice, aconteció después de esto, que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Escuche bien, un amigo, yo quiero que me siga, cuidado con las amistades. Un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día no vas enflaqueciendo? ¿No me lo encubrirás a mí? Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar. Otra no podía venir, solo Tamar. Para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla, dice, yo la coma de su mano. Se acostó pues Amón y fingió y bla, 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 etcétera, etcétera, diría otro. Entonces, ¿qué pasó? Dice la Biblia que hizo lo que le aconsejó el amigo. Hizo lo que le aconsejó el amigo. Fíjense lo que una mala amistad puede llevar a hacerte. Puede llevar a hacerte. Es decir, luego, si usted quiere seguir leyendo el texto, dice que luego de acostarse con ella la aborreció. Claro, era su propia hermana. La aborreció y fue una maldición para esa persona. Hay personas que se dejan influenciar por otras, se dejan influenciar y siguen instigando a otras a promover lo malo. Aún yo estuve dentro de la iglesia evangélica, dentro del pueblo evangélico, me tocó vivir, me tocó escuchar, me escuchó decir, pastor, esta persona que parecía una persona íntegra, estaba promoviendo que yo vaya con otra persona y haga lo que no tengo que hacer delante de Dios. A mí me dolió el corazón ver a personas que supuestamente son evangélicas, que todo el tiempo están tragándose la Biblia y que luego decir estas cosas. Cuidado con esas amistades que son supuestas amistades, para mí no son amistades, que lo único que quieren es promoverte el pecado en vez de corregirlo. Necesitamos entender que es triste que considerar buenos amigos aquel que nos enseña cosas que están mal, que no tienen nada que ver con la palabra. Jonadab hubiese corregido, hubiese restaurado a este hombre, a este hijo de David. Él le hubiese dicho, no es así. Entonces él le hubiese dicho a Absalón, no es Amón, perdón, no es así. Tenés que respetar.
Esto no es lo que Dios quiere, lo que Dios aprueba. Entonces tenemos que tener claro quiénes son las amistades que nos van a ministrar, que nos van a llevar a consumar el pecado en nuestras vidas, o las que nos van a decir que hay que corregir. Esas amistades que te digan no te cases, te voy a llevar a mi casa para que puedas escaparte con tu novio y allí puedas estar y puedas hacer todo lo que estás pensando hacer. No te cases, ¿para qué te vas a casar? Cuando la Biblia dice que el hombre debe unirse a la mujer, para mí esa es una persona degenerada, una persona que está tomada por un espíritu de degeneramiento y que tiene que arrepentirse delante de Dios. ¿Cuánta gente? Es decir, no escuches a ese tipo de personas, no escuches a ese tipo de personas, porque son personas que te están instigando, que te están aconsejando para mal. Hay gente que también solo está por interés. Proverbios capítulo 19, verso 4 dice: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado. Hay mucha gente que está por interés, tal vez cerca tuyo. Como eso se llama interesado o interesada. Hablemos de esos amigos que seguirán siendo tus amigos, y tal vez el día que le digas, mira, ya no quiero que me abraces, que me toquetees, ya no quiero que seas mi amigo. Esos que dicen amigos con derechos. Entonces, desde ese día ya como no hay interés, tal vez deje de ser tu amigo. Así que mucho cuidado con los que tienen amistades solo por interés, o por lo que le podés dar, o porque le estás sirviendo de algo. Mucho cuidado, porque esas amistades no sirven. Hoy vamos a desenmascarar. ¿Sabe qué? El problema de las amistades, de las malas amistades, es lo que dice en Lamentaciones capítulo 1, verso 2. Y escuche lo que le voy a leer. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes, dice. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos, dice el libro de Lamentaciones en el capítulo 1, verso 2. ¿Sabe qué? El que verdaderamente es tu amigo te va a aconsejar, te va a procurar ayudarte, va a tratar de sacarte adelante, no va a andar diciendo cosas. Hay gente que verdaderamente es una tristeza cómo viven, porque no tienen código, no tienen conducta, no tienen ni siquiera la capacidad de poder leer un poquito la palabra y entender lo que a Dios le agrada o no le agrada, y tienen esa costumbre, ¿saben qué? De decir, no, pero la Biblia te da un margen, te da un poquito, te da un changüí, diría alguno. No, mi hermano, yo quiero decirte algo. Acá el único que dice que es pecado o no es pecado es Dios. Usted y yo no tenemos por qué decirlo. Yo no tengo por qué interpretar a mi manera la palabra. Necesitamos entender que un buen amigo es aquel que sabe que te estima. Y la Biblia dice, el amigo siempre lo estima a uno. En tiempos difíciles es como un hermano. Esas son las personas de las que nosotros tenemos que rodearnos. No esas personas que quieren encubrir el pecado. No esas personas que solamente quieren estar por conveniencia. No esas personas que solamente están allí y están tratando de acomodar lo bueno a lo malo y lo malo a lo bueno. No, el Espíritu Santo quiere traernos a luz que una verdadera amistad es aquella persona, dice, en todo tiempo ama el amigo, dice, y es como un hermano en tiempos de angustia. Es necesario que podamos entender la persona que te va a amar, la persona que va a estar con vos, las personas de las que tenés que rodearte, son personas que van a estar en los buenos tiempos y en los malos tiempos.